los Tesalonicenses y en esta oportunidad vamos a ir a capítulo 2, versículo 13 al 14 vamos a ver y vamos a dar lectura, vamos a orar y comenzamos con nuestro estudio. Dice el versículo 13 de capítulo 2 de Primera de Tesalonicenses: pero por esto también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibiste de nosotros la palabra del mensaje de Dios, la aceptasteis no como la palabra de hombres, sino como lo que realmente es la palabra de Dios, la cual también hace su obra en vosotros los que creéis. Pues vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, porque también vosotros padecisteis los mismos sufrimientos a manos de vuestros propios compatriotas, tal como ellos padecieron a mano de los judíos. Vamos a orar para pedirle al Señor su guía, su dirección en este texto. Padre, gracias por este tiempo, gracias por poder estudiar tu palabra, gracias por tu guía, Señor, gracias por este medio por el cual podemos, Señor, alimentarnos. Gracias, Padre, pedimos tu guía, Señor. Tu guía también en este orador, Señor, como un vaso de barro frágil, Señor, que necesita ser llenado y guiado por ti, Señor. Oramos para que tú obres conforme a cada necesidad, Señor, de acuerdo a tu voluntad, lo que tú quieras hacer. En tu nombre, amén, Señor. Muy bien, querida iglesia, estamos disfrutando esta carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses y ahora nos ubicamos en capítulo 2, versículo 13 al 14. Pablo nuevamente expresa gratitud. Nuevamente, como venimos viendo, es una iglesia, una de las iglesias más lindas del Nuevo Testamento, y él expresa nuevamente, versículo 13, damos sin cesar gracias a Dios, dice. Y Pablo nuevamente recuerda y está al tanto de lo que estaba pasando en Tesalónica, en estos hermanos. Pero dentro de lo que Pablo va a estar dando gracias, es interesante ir al capítulo 3, versículo 5, porque Pablo da ahora gracias escribiendo la carta desde Corinto a los tesalonicenses, pero en un primer momento Pablo estuvo muy preocupado por ello. Miren, capítulo 3, versículo 5 dice: por eso también yo, cuando ya no pude soportar más, envié para informarme de vuestra fe, por temor a que el tentador os hubiera tentado y que nuestro trabajo resultara en vano. Pero ahora Timoteo ha regresado de vosotros a nosotros y nos ha traído buenas noticias de vuestra fe y amor y de que siempre tenéis buen recuerdo de nosotros, añorando vernos, como también nosotros a vosotros, como nos pasa ahora, ¿no? Estamos añorando verlos a ustedes en forma física. Lo bueno es que nosotros podemos tener mayor comunicación, pero bueno, Pablo estaba preocupado por una iglesia la cual había tenido muy poco tiempo, pero que había habido fruto de salvación, y él describe su amor, como vimos el domingo pasado, su ternura en su trato con ellos. Así que ahora se va a estar dirigiendo a ellos, en primer lugar a ellos, destacando elementos que describían su progreso espiritual. Sí, esta iglesia estaba progresando espiritualmente. Y Pablo va a destacar estos elementos hasta el versículo 14, de que estaba viendo en ellos crecimiento espiritual. Así que, ¿cuáles son? ¿Qué son los elementos que va a desarrollar una iglesia? Podemos preguntarnos nosotros como iglesia, ¿estamos creciendo espiritualmente? ¿Estamos progresando en nuestra vida espiritual? Pablo dijo en Filipenses capítulo 1, versículo 6,
estando persuadido de esto, que aquel que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él comenzó la buena obra. Dios tomó la iniciativa en salvarnos y la va a perfeccionar. Él va a hacer su obra a pesar de nosotros. Pero Pablo marcaba un progreso espiritual. Todo creyente progresa espiritualmente. Algunos más, unos menos, pero estas son características también evidencian lo que es un verdadero creyente, hermanos. Así que, ¿cuáles son las características de una congregación o de un hombre, de una mujer o de un creyente que progresa espiritualmente? Dios comenzó la obra, Dios la va a perfeccionar, pero hay evidencias de su progreso espiritual. Y en primer lugar, eso lo vemos en el versículo 13. Ellos han sido receptores de la palabra. Esa es la primer característica de una persona que es creyente. Es una persona que es receptora de la palabra. Es una congregación que es receptora de la palabra. Por esto también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis de nosotros la palabra del mensaje de Dios, la aceptasteis no como palabra de hombres. Perdón, estoy leyendo la versión Las Américas. Les voy a leer la versión Reina Valera, que es la que más tienen en su casa o leen. Versículo 13. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Bueno, Las Américas describe un poquito más la diferencia entre ambas palabras recibisteis. En el versículo 13, una recibisteis y Las Américas dice aceptasteis en segundo lugar. La primera palabra es paralambano y esa palabra significa recibir, asociar algo con uno mismo, dar la bienvenida. Pablo agradecía que ellos estuvieron bien dispuestos para dar la bienvenida, para recibir la palabra de Dios. O sea, esto es un recibimiento objetivo y se lo describe como un recibimiento objetivo de un mensaje en particular. En este caso, el Evangelio. Los misioneros, Pablo mismo, eran los portadores del Evangelio, el Evangelio de Dios, como describe el versículo 13. Ahora, es interesante porque lo vimos un poquito en capítulo 1, al empezar capítulo 2, y describimos la geografía, cómo era la ciudad de Tesalónica al comenzar nuestra carta. Era una ciudad estratégica, ubicada en un punto comercial estratégico. Y esa ciudad atraía muchísimo a los filósofos, a los falsos maestros, a los oradores religiosos. Los creyentes de Tesalónica estaban ya cansados y estaban su oído afinado para escuchar a todos estos filósofos que se paraban ahí a enseñar. Pero lo interesante que dice el versículo 13 es que cuando ellos oyeron el mensaje de parte de Pablo y su equipo, recibieron este mensaje no como un mensaje más de estos filósofos, hermanos, no como una oratoria más, no era una historia bonita. Lo que pasó con este mensaje es que lo abrazaron y este mensaje, se asociaron ellos con este mensaje diciendo, esto es para mí. También la palabra aceptar de Yomai, que es la palabra también recibir, lo ven en Reina Valera 60, pero en segundo lugar dice aceptasteis, y habla de no solamente de recibir, sino que habla de tomar, aceptar, habla de una recepción interna. Esta todavía es más profunda, la otra se asociaron. Estoy leyendo el versículo 13, por esto, hermanos, por eso también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis
Ahí se asociaron con este mensaje. De nosotros la palabra del mensaje de Dios, coma, ahora dice, la aceptasteis. Y esto es más profundo porque es algo interior. ¿Por qué decimos que es algo interior? Porque dice, no como palabra de hombres, coma, sino como realmente es, dice las Américas, la palabra de Dios. Esto es hermoso. O sea que ellos no vieron solamente un mensajito más. Ellos dijeron, esto es de Dios. Dios está hablándome a mí. Esto nos hace acordar, entre paréntesis, la primera vez, hermano, que escuchaste el Evangelio, ¿no? La primera vez que llegó el folleto, la persona o ese mensaje, dijiste, parece que me está hablando a mí. Es Dios quien está hablando y tenés la convicción de que Dios está abriendo tu corazón y te está haciendo poner atento a ese mensaje. Bueno, por eso en Hechos 17:4, Lucas describe, dice, algunos de ellos creyeron. Estamos ahí en la historia de la fundación de la iglesia de Tesalónica, ¿no? Cuando Pablo está ahí discutiendo y enseñando las escrituras, dice, algunos de ellos creyeron y se unieron a Pablo y a Silas, juntamente con una gran multitud de griegos temerosos de Dios y muchas de las mujeres principales. Ahí está, ¿ven? Por eso dice, recibieron y aceptaron. Al instante que recibieron, se unieron con Pablo. Algunos de esos hombres fueron parte del equipo de Pablo, del segundo viaje misionero. Pablo dice, la aceptaste y no como palabra de hombres, sino como lo que realmente es la palabra de Dios, la cual también hace su obra en vosotros los que creéis. Cuando ellos recibieron la enseñanza de Pablo, sabían que venía de Dios. Por ejemplo, obviamente, hermanos, sabemos, yo sé que usted está pensando ahí, bueno, pastor, pero realmente es Dios haciendo su obra ahí, porque una persona humana, una persona común y corriente, el ser humano está muerto en delitos y pecados, no es que ellos, es algo meritorio de ellos, sabemos que es así. En Hechos 16, Dios abre el corazón de Lidia y le hace estar atenta a la predicación. Obviamente que sabemos que es así. Pero Pablo está describiendo ahí el progreso espiritual que hubo en esta iglesia a partir de que ellos recibieron la palabra. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 1, dice, ahora os hago saber, hermanos, que el evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, usa la misma palabra, en el cual también están firmes. Si bien ellos a los que le recibieron es algo aparentemente que el hombre hace, pero es algo porque Dios inicia la obra en ellos. Recibieron y están firmes. 1 Corintios capítulo 15, versículo 1. Por el cual también sois salvos, si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayas creído en vano. Porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Bueno, obviamente, ¿cómo es que impactó este mensaje? Porque era un mensaje centrado en las Escrituras. Lo vimos, creo que fue el domingo pasado, era un mensaje centrado en... Pablo dijo, miren, yo no soy como los oradores que ustedes escuchan. Yo no vengo acá con una gran oratoria. Yo me propuse no saber nada, sino solamente a Cristo. Y obviamente eso tenía poder, hermanos. Qué lindo sería, ¿no? Qué importante y qué poderosos serían nuestros mensajes evangelísticos si estuvieran centrados solamente en Cristo. No en la prosperidad, no en el deseo de las personas, no en la necesidad de la congregación, sino en Cristo. Gálatas 1:11, el apóstol Pablo dice, pues quiero que sepáis, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según hombre. ¿Vieron cómo Pablo resalta eso, no? Por la influencia de todos estos filósofos y oradores y falsos maestros y religiosos que andaban dando vuelta por ahí. Pues no recibí
de hombre este mensaje ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Gálatas 1:12. Este es un síntoma, hermanos, de una persona que prospera espiritualmente. Es receptivo de la palabra. Ahí se inicia todo. Ahí comienza todo. Realmente está atento al mensaje del Evangelio, le da la bienvenida, se asocia con ese mensaje, pero a la vez internamente cautiva la fibra más íntima de su corazón. Ahí comienza todo. El progreso espiritual es que porque esa persona es atenta al Evangelio, ama el Evangelio, lo abrazó, se identificó, se asoció con ese Evangelio. ¿Cuánta gente viene a nuestras iglesias? Solamente escuchan el Evangelio, pero no están asociados con el Evangelio, no le movió la fibra más íntima de su corazón. Ellos sabían que no era palabra de hombre, era Dios obrando. Hasta que no sepas que es Dios quien te está mostrando el Evangelio, la palabra de Dios no va a tener cabida en tu vida. Amén de los que sí. En segundo lugar, ¿cómo noto un progreso espiritual en una iglesia, en mi vida espiritual, en la vida de alguien? ¿Cómo sé si estoy creciendo? Bueno, soy receptor de la palabra, la amo, me identifico con ella, me asocio con ella, algo hace en mí internamente, la acepto. Pero en segundo lugar, la palabra actúa, hermanos. Actúa. La característica de un hermano o de una congregación que prospera espiritualmente es que la palabra actúa. Dice, por esto también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste de nosotros la palabra del mensaje de Dios, la aceptasteis, no como palabra de hombres, sino como lo que realmente es la palabra de Dios, la cual actúa. Las Américas dice, la cual hace su obra en vosotros, los que creéis. Siempre decimos, ¿no? La Biblia no fue escrita para los incrédulos, para los gnósticos, para aquellos que dudan de Dios y para los ateos. La Biblia fue escrita para creyentes, porque el hombre natural no percibe las cosas que son de Dios. Para él son locuras, son pavadas. La palabra actúa acá, porque Reina Valera lo dice así, la palabra de Dios que actúa en vosotros los creyentes, es energeo y significa ser activo, eficiente, obrar, operar. Las Escrituras, hermanos, obran a favor de los creyentes. Por eso Pablo en Filipenses 1:6 dice, aquel que empezó la buena obra la perfeccionará. ¿Cómo? A través de las Escrituras. Actúan nosotros en forma eficiente. Hay muchos textos, miren, vamos a repasar algunos. ¿Cómo es que actúan las Escrituras? ¿Cómo actúan las Escrituras en estos creyentes? Bueno, en primer lugar, como lo estamos viendo, salva. Las Escrituras salvan. Primera de Pedro 1:23 nos dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Qué cosa usó Dios para hacernos renacer? No fue algo corruptible, fue algo incorruptible, fue la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Dice el versículo 24 de Primera de Pedro, capítulo 1, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Así que es a través de las Escrituras, hermanos. Ellos la recibieron, ellos la aceptaron, las Escrituras les salvó. Por eso, entre paréntesis, el apóstol Pablo habla a Timoteo en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 13. Le dice, Timoteo, ocúpate en la lectura, la enseñanza, la exhortación.
Él encarga a Timoteo en la iglesia que se ocupe en eso. Era la lectura pública de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque produce salvación. Salva. En segundo lugar, no solamente nos salva, sino que nos santifica. Es el elemento santificador en nuestras vidas. Siempre, mire, desde jovencito, yo les conté que hice la colimba, ¿no? Hace 33 años ya. Bueno, pero cuando conocí al Señor y en los primeros campamentos, los consejeros, siempre me decían un buen consejo, ¿no? Este libro te va a alejar del pecado o el pecado te va a alejar de este libro. Es incompatible. ¿Por qué? Porque las Escrituras santifican. Juan 17:17, el Evangelio según San Juan, el Señor dice, santifícalos en su oración, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Salmo 119, versículo 9 al 11, dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Parece que los estoy escuchando, ¿no? ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Las Escrituras nos santifican. Si no hay un proceso santificador, la santificación es una consecuencia de la justificación, hermanos. Si no hay un proceso santificador, es probable que no haya habido justificación. Hay un cambio, la palabra de Dios comienza a limpiar nuestra vida, a llevarnos a honrar a Dios, a glorificar a Dios a través de nuestra relación con las Escrituras. No solamente nos santifica, nos madura, produce madurez en nosotros. Miren, hay tantos, elegí algunos puntos nada más. La palabra de Dios dice, 1 de Pedro 2:2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Nos madura, produce madurez. Es un imperativo. El apóstol Pedro está diciendo, estén deseando continuamente como niños recién nacidos. Usa una metáfora. La leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Es la palabra de Dios, el alimento continuo. Un bebé desea, es innato en el bebé de comer. Deseamos crecer, deseamos la palabra, tenemos hambre de su palabra. No solamente nos produce madurez, sino que nos perfecciona. Segunda de Timoteo, la carta de Pablo a Timoteo en su segunda carta, capítulo 3, versículo 16, dice, toda escritura es inspirada por Dios. Bueno, acá hay varios elementos de cómo actúa la palabra. Útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de, o sea, con el propósito de que el hombre sea maduro, perfecto, enteramente equipado para toda buena obra. ¿Qué lo hace eso? La Escritura, las Escrituras. Por eso Pablo dice, las Escrituras que actúan según actúan ustedes. Recibiste no como palabra de hombre, sino según en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Hermanos, el progreso espiritual está marcado por el actuar de la palabra. La palabra actúa en nosotros. Hay una relación con las Escrituras. Nos edifica. Hechos 20:32 dice, ahora hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Nos salva y nos edifica como iglesia. Las Escrituras es central, hermanos, en el ministerio. Es central en nuestra vida. Las Escrituras nos edifica, nos aconseja, hermanos, en un tiempo donde tantos creyentes recurren y hay ministerios en las iglesias de consejería bíblica, hay ministerios de psicología cristiana, pero miren lo que dicen las Escrituras de sí misma. Salmo 119,
23. Príncipes se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos. Pues tus testimonios fueron mis delicias y mis consejeros. ¿Escuchaste eso, hermano o hermana? Tus testimonios fueron mis delicias, Salmo 119, 24, y mis consejeros. Qué importante, miren, qué importante es el consejo de las Escrituras antes que el consejo de personas. Por supuesto, Proverbios habla que en la multitud de consejos está la sabiduría, pero también Salmo dice, compañero soy yo de los que te temen y aman tus estatutos. Entonces va todo de la mano. El consejo viene a través de las Escrituras, hermano. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Salmo 119, 105. Las Escrituras nos aconseja y seguramente estos creyentes sabían de eso. El mejor consejo son las Escrituras. Así que cuando tengas que tomar una decisión, cuando tengas que decidir con quién te vas a poner de novio, el trabajo que vas a tomar, el lugar donde vas a vivir, o cualquier decisión que quede en este año para tomar, fíjate qué dice la Biblia. Buscarlo a través de sus principios, estudiarla. Es fácil ir a una persona, pagarle que te digan lo que vos querés escuchar, pero las Escrituras son, dice el salmista, son mis consejeros, tus estatutos, tus testimonios. No solamente nos aconseja, hay más pasajes, usted busque, hay una concordancia, todo lo que habla del consejo, cómo Dios aconseja a través de las Escrituras. Nos da esperanza, nos da quietud, nos da paz. Salmo 119, 147 dice, me anticipé al alba. Salmo 119, 147. Versículo 147, me anticipé al alba, ahí muy de mañana, y clamé y esperé en tu palabra. Se anticiparon mis ojos a la vigilia de la noche para meditar en tus mandatos. Esperé en tu palabra, es una esperanza, ¿no? Es el hecho de descansar, de ver qué es lo que dice Dios. Va de la mano con el consejo, ¿no? Lo que aconseja Dios. En el octavo lugar, nos fortalece. Las Escrituras nos fortalece. Y dice que también nos saca de la ansiedad. Salmo 119, 28, versículo 28. Miren, cuando hablamos de la ansiedad, ¿no? Vemos en Mateo, las Escrituras hablan mucho de la ansiedad del apóstol Pablo, también echando toda nuestra ansiedad sobre Él, que Él tiene cuidado de nosotros. Pero Salmo 119, 28 dice, se deshace mi alma de ansiedad. Susténtame según tu palabra. Hermoso. Cuando estemos ansiosos, lee más la Biblia. Cuando estés decaído, lee más la Biblia. Cuando necesites consejo, lee más las Escrituras. Cuando estés por pecar, lee más la Biblia. La aflicción, cuando estés muy triste, hundido en la aflicción, Salmo 119, 153 dice, mira mi aflicción y líbrame, porque de tu ley no me he olvidado. Defiende mi causa y redímeme. Vivifícame con tu palabra. Vitalidad en la aflicción. Vitalidad en la aflicción. ¿De dónde saco fuerzas? De tu palabra. Vivifícame con tu palabra. Si usted lee Salmo 119, busque ahí cuántas veces aparece el autor diciendo vivifícame, o sea, dame vida, dame vitalidad, porque estoy mal, estoy en aflicción, pero dice, de tu ley no me he olvidado. Salmo 119, 153. Vivifícame con tu palabra. Esta iglesia, hermanos, creció, progresó espiritualmente. No estoy hablando de números, porque no sabemos ni siquiera cuántos eran ellos. No sabemos si era un grupito pequeño, era un grupo grande. La Biblia no nos da esa certeza.
pero creció y progresó espiritualmente. ¿Por qué? Porque fueron receptivos a las Escrituras. Amaron las Escrituras, amaron ese mensaje, se asociaron con el Evangelio, le dieron la bienvenida, su interior fue conmovido, se asociaron con los mismos misioneros en la misma causa, creyeron para salvación. A esa creencia le siguió, le afectó tan poderosamente su vida diaria que las Escrituras actuaron en ellos. O sea, las Escrituras actuaron en ellos de tal manera que afectó su vida diaria. Elementos que son descriptivos del progreso espiritual. La recepción del Evangelio, las Escrituras comenzaron a actuar en ellos poderosamente. Eso dice el versículo 13. Sino según en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Ahora dice el versículo 14, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos. La versión Las Américas dice así, pues vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, porque también vosotros padecisteis los mismos sufrimientos a manos de vuestros propios compatriotas, tal como ellos padecieron a manos de los judíos. El tercer elemento descriptivo de un progreso espiritual es que persevera. Recibe las Escrituras, actúan las Escrituras en ellos y permanecen, perseveran. Miren, a través de los textos de los Evangelios, de 1 Corintios, de Romanos, de Santiago, hemos visto estos 3 puntos descriptivos en la vida de un creyente. Describen vida espiritual, reciben la palabra, abrazan el Evangelio, las Escrituras obran y ellos permanecen. Palabra clave de 1 de Juan, ¿recuerdan? Así que ahora cuando leemos el versículo 14, es probable que los tesalonicenses nunca estuvieron en Judea. Entonces a mí me llamó la atención por qué Pablo dice, vinieron a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Bueno, seguramente lo que es que el Espíritu Santo estaba haciendo, como podemos decir, un duplicado de lo que Él hizo en las iglesias en Jerusalén. Ustedes saben que es la iglesia que nace en Pentecostés. Y las iglesias que luego de la persecución en Hechos capítulo 8 comienzan a crecer a través de la predicación de los creyentes cuando salen perseguidos por Pablo. Ahí ya hay varias iglesias en Judea que preceden a Tesalónica. Recuerden que Tesalonicenses, estamos hablando de una carta en el año 49 al 51. Entonces, lo que está diciendo el apóstol Pablo es que ellos pasaron lo mismo, están pasando lo mismo que pasaron estas iglesias de manos de los mismos paisanos. Así que en Hechos capítulo 7 a Hechos capítulo 8, la historia nos muestra en el libro de los Hechos que Saulo de Tarso persigue a esta iglesia. Después de la lapidación de Esteban, después de la muerte de Esteban en Hechos capítulo 7, las iglesias son perseguidas duramente y constantemente por Saulo. Dice que Saulo acosaba a la iglesia. En Hechos 9, Dios salva a Saulo y de ahí el Señor lo convierte al apóstol Pablo. Bueno, es hermoso leer la conversión del apóstol Pablo, que él en reiteradas veces contó su testimonio. Pero luego, en Hechos capítulo 12, la iglesia continuó siendo perseguida por Herodes, donde matan a Santiago y encarcelan a Pedro. O sea, las iglesias estaban marcadas por la persecución y el sufrimiento. Hermanos, entonces la iglesia de los tesalonicenses estaba imitando en este sentido a las iglesias de Judea.
El texto nos dice que ellos sufrieron de sus propios compatriotas, tal como ellos padecieron de mano de los judíos. No nos dicen mucho las escrituras qué es lo que sufrieron ellos, qué cosas fueron los que padecieron. Pero en Hechos 17, volviendo a la historia de la iglesia, nos dice, entonces los judíos, Hechos 17, versículo 5, entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad. Estoy leyendo Hechos 17, versículo 5, ahora 6. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos son los que trastornan el mundo entero, también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido. Jasón era un nombre común, era un judío, era un nombre muy común entre los hombres judíos, pero a este hombre seguramente lo apresaron pensando que Pablo estaba ahí. Y todos estos contravienen los decretos del César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron. Y Pablo tuvo que salir de ahí de Tesalónica. Tuvo que dejarlos ahí. Ahora, después de eso, seguramente después de eso, comenzó a haber una persecución en los creyentes que quedaron, fruto del evangelio de Pablo ahí. ¿Qué pasó? ¿Qué sufrieron? ¿Qué cosa hicieron con ellos? No podemos especular. Seguramente lo mismo que en todos los creyentes de Judea, que mientras iban siendo esparcidos, compartían la palabra de Dios. Eso fue algo común en las iglesias en la antigüedad. Es hermoso ver Hechos 8, que mientras iban siendo perseguidos, no cesaban, hermanos, de predicar el evangelio. Lo que sí nos dice las Escrituras, lo que sí nos dice es que lo enfrentaron con gozo. ¿Dónde? El capítulo 1, versículo 6. Y vosotros, usa casi la misma frase el apóstol Pablo, vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación, con el gozo del Espíritu Santo. ¿Cuál fue esa mucha tribulación? No sabemos. Pero hermanos, la prueba, el sufrimiento, la aflicción, siempre las Escrituras nos hablan de que es necesario en la vida del creyente. Que Dios siempre la usó, la usa y la usará. Y tiene un fin benéfico en la vida espiritual de su pueblo. En este caso fue la persecución. Pero todo creyente en algún momento ha pasado aflicción. Y Pedro, por ejemplo, habla mucho de la aflicción, habla mucho de la adversidad, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, primera de Pedro 1:3, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Dice, por la resurrección de Jesucristo de los muertos para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en tiempo postrero, en lo cual os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Versículo 7 del capítulo 1 de 1 de Pedro dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. La misma carta, el apóstol Pedro nos dice en capítulo 4, ahora versículo 12, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. ¿Vieron cuando a veces nos preguntamos, ¿por qué siendo creyente tengo que sufrir o pasar esto? Bueno, ¿y por qué no? ¿Por qué no ser probados? Bueno, ahora las iglesias a nivel mundial estamos siendo probados. La fidelidad al Señor, aunque no nos podamos congregar, el hecho de saber que somos iglesia más allá de un edificio.
Podemos mantener la comunión y la fidelidad y seguir predicando las Escrituras, el Evangelio, a pesar que no nos veamos con otros creyentes. Pero la aflicción siempre existió y Pedro dice, no se sorprendan del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si algo extraño aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. En capítulo 5 de la misma carta de Pedro dice, sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, no gritando, no declarando, firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos. ¿Saben dónde? En todo el mundo. A veces pensamos que, ¿por qué a mí? Que vos sos el único que sufrís, o la única que sufrís, la única que padeces. No, en todo el mundo, de alguna u otra manera, hay creyentes que la están pasando mal, que son probados y que el Señor está con ellos. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Terminamos de ver Santiago hace poco, hermanos. Y en Santiago dice, tened por sumo gozo cuando, hermanos míos, cuando os halláis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y que la paciencia ha de tener su perfecto resultado para que seáis perfectos, completos, sin que os falte nada. Ellos, hermanos, habían sido imitadores. Eso es lo que nos dice versículo 14, nuevamente como el capítulo 1. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. La palabra imitador habla de alguien haciendo mímica, imitar. Está hablando de tomar como ejemplo algo. O sea, ellos habían tomado como ejemplo iglesias que habían pasado por esto. Viniste a ser imitadores. Y estos hermanos perseveraron, permanecieron. Fíjense que lo mismo que la iglesia en Judea, capítulo 8 de Hechos, fueron esparcidos, fueron predicando el Evangelio. Ellos también, capítulo 1. Hermanos, qué bueno que es cuando estemos aún en medio de la aflicción, de los problemas y de la prueba, podamos mirar y considerar hermanos, personas que hayan sido ejemplo, que puedan ser de ejemplo en ese momento para nuestra vida. En este caso, Santiago nos recuerda, capítulo 5, versículo 10, que lo hemos visto. Hermanos, tomen como ejemplo de paciencia y aflicción a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. ¿Se acuerdan cuando lo vimos? Recuerden, no sos vos solo el que la pasás mal. Hubo gente que permaneció fiel, amando al Señor y muriendo por el Señor. Tomen, por ejemplo, de paciencia a esas personas. Miren que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron, dice Santiago 5:11. Han oído de la paciencia de Job y han visto el resultado del proceder del Señor, que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Que es importante este punto, ¿no? Esta iglesia supo tener ejemplo, alguien a quien imitar cuando llegó este momento. Pero también, hermano, me hace acordar que es algo que el Señor hace, ¿no? Una persona que es salva, realmente abraza el Evangelio, recibe el Evangelio, se asocia con el Evangelio, mueve todo el interior de su corazón, lo cambia, la palabra actúa poderosamente en él, la palabra tiene energía dinámica para transformar su vida y llevarlo a que de un pecador que odiaba a Dios, ahora sea una persona, un creyente que ama al Señor. No solamente eso, que esa persona, al ser creyente
y pasar por el valle de sombra de muerte, no teme y permanece. Mateo 7:24 dice, por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, vinieron torrentes, soplaron viento, azotaron aquella casa. Pero no cayó, porque había sido fundada sobre la roca. Mateo 7 muestra el Evangelio, hermanos. Y estos creyentes estaban fundados en la roca. Y vino la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, pero no cayeron, permanecieron. Vosotros, porque vosotros, hermanos, viniste a ser imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habiendo padecido de los de vuestra propia nación, las mismas cosas que padecieron de los judíos. ¿Cuáles son las características del progreso espiritual, hermanos? Receptores de la palabra, recibir la palabra. La aceptaron como la palabra de Dios, se asociaron a ella, le abrazaron interiormente y la palabra comenzó a actuar en ellos. Permanencia. Fueron rechazados por sus propios paisanos, como decimos aquí. Sufrieron, padecieron lo mismo que los hermanos de las iglesias de Judea, pero permanecieron, prevalecieron. Así que, ¿están estas características en tu vida? ¿Cómo estás reaccionando al evangelio que venís escuchando? ¿La palabra de Dios ha hecho un efecto en ti? ¿Actuó? ¿Actúa así? Si no actúa y decís, mire pastor, yo vengo escuchando, pero la verdad no tengo ganas de leer, mi vida nunca cambió. Quiero que seas sincero o sincera y mires esto y no seas solamente un religioso, como vamos a ver en el otro grupo que viene el domingo que viene. Si no es así, que no has abrazado el Evangelio, que la Biblia no ha actuado y que por cualquier cosa te enojas, te vas, venís, hermano, amigo, porque no puedo llamarte hermano, necesitas conocer el Evangelio. Evangelio significa buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? La buena noticia es que estando en condenación, estando nosotros en condenación, estando tú en condenación, mereciendo la justicia de Dios, Él tomó nuestro lugar, pagando por nuestros pecados. Dios tenía que pagar la multa debía ser pagada, la paga del pecado es muerte, dice la palabra de Dios, Romanos 3:23 y Romanos 6:23. Así que Dios castiga a su único Hijo en nuestro lugar. Esa es la buena noticia. Eso es el Evangelio que escuchó los tesalonicenses. Dios castiga a su Hijo, mata a su Hijo en nuestro lugar. Tú necesitas ir en arrepentimiento a Dios y creer en esa justicia perfecta. Dios hizo justicia por nuestro pecado. ¿Dónde? En la cruz, matando a su Hijo. Por el pecado había que morir y en lugar nuestro fue Él. Para que seas salvo necesitas creer. La Biblia dice que necesitas creer. El que cree en mí tiene vida eterna, dijo el Señor en Juan 6:47. El que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Dios nos da justificación, la declaración de un juez justo en el momento que creemos. ¿Qué creemos? Que Cristo murió por mí. Nos da paz, porque no hay paz con Dios. No hay paz con Dios si está el pecado. Dios toma nuestro pecado y lo coloca en la cruz. Debes ir a Dios para que te perdone. No tenés que aceptar a Cristo. Él debe aceptarte a vos. Debes ir con un corazón contrito, humillado y decirle, Dios, perdóname. Dios, soy un pecador, soy una pecadora. Nunca abracé este mensaje, pero esto me está hablando a mí. Esto está, Señor,
Y esto está quebrantando mi corazón. Te pido perdón, Dios. Tienes que ir a Dios así. Te damos gracias, Dios, por este mensaje. Te damos gracias por tu palabra. Gracias porque el Evangelio sigue salvando, transformando. Tu palabra sigue alimentando nuestra vida. Tu palabra es actual, es viva, eficaz, más cortante que espada de 2 filos. Rogamos que siga actuando en nuestra vida. Necesitamos de ella, Señor. Y ayúdanos a permanecer en medio, Señor, de la aflicción. A ser sabios, a tomar buenos ejemplos piadosos que estimulen nuestra vida espiritual. En tu nombre, Dios. Amén.